A continuación, Ecuador, destino turístico. Clasificación A. Apto para todo público. Ecuador, destino turístico. Redescubriendo el sector turístico y las maravillas que nuestra tierra nos puede brindar. Ecuador, destino turístico. Con el respaldo de Captur, Cámara Provincial de Turismo de Pichincha. La ruta Tren de los Volcanes es una de las posibilidades de adentrarse en las profundidades del Ecuador, ese cuyos secretos solo puede develarlos el tren patrimonial más bello del mundo. Bienvenidos queridos amigos de Ecuador Destino Turístico. Seguimos investigando sobre la cultura valdivia, sobre la civilización valdivia. Seguimos enterándonos de las muchas cosas que hicieron y ahora vamos a tocar con Alexander Hirtz, un apasionado de la cultura valdivia que ya nos ha acompañado algunas veces. Vamos a tratar el tema de las primicias de la cultura valdivia, entendiéndose por primicias una noticia, una novedad que se hace pública por primera vez. Bienvenido, Alexander. Buenas noches, Alfonso, estimados oyentes. Quiero recalcar la imperiosa necesidad histórica de que se eleve a rango de civilización a la Valdivia. Una razón por qué esto no ha sucedido es porque a nivel universal lo poco que se conoce de Valdivia son las figurinas de cerámica representando a la Madre Tierra, mal llamadas Venus Valdivia. Pero todas las otras primicias y objetos que se encuentran en los basureros, en los asentamientos Valdivia, demuestran el elevado nivel cultural que ya tenían estas poblaciones. Se define a civilización, para leerlo, la capacidad de un grupo de gente para adaptarse a su medio ambiente y para desarrollar artes adecuadas, tecnología, escritura y relaciones sociales. Y es evidente que los Valdivia alcanzaron un alto grado de éxito. En vista de que los habitantes de esta región desarrollaron una organización social mucho más compleja que sus contemporáneos en América del Norte y del Sur, conformando asentamientos que a menudo se estructuraron en complejos centros poblados, los cuales inevitablemente requerían de especialización artesanal y la creación de instituciones religiosas y gubernamentales específicas. Entonces, para demostrar estos puntos, quiero resumir las primicias o las novedades que concretan a que Valdivia fue una civilización, entre otras, como en América, cuando llegaron el Homo sapiens vía el estrecho de Bering hace unos 12.000 años. En América, como no había humanos ni primates, las bacterias y los virus no estaban adaptados a atacar al Homo sapiens. No había enfermedades contagiosas y epidemias, lo que llevó a que en poco tiempo, con la abundante alimentación que había, la población se multiplicó generosamente, impresionantemente, donde estimábamos ya con Presley Norton de que la población al final de la presencia Valdivia, hace 3.500 años, la población ya podía haber llegado a 2 millones de habitantes, que también lo estimamos con el arqueólogo Seidler de Estados Unidos, que excavó en Real Alto y que encontró él personalmente en pocos años de trabajo 320 asentamientos exclusivamente en el valle de Jama,
al norte de la provincia de Manabí. Entonces, solo en el Valle de Jama ya podemos estimar una población sobre 100.000 personas. Los Valdivia también son excepcionales en la historia universal, que durante 3.500 años no han tenido ninguna intromisión cultural externa y no hay ninguna evidencia de que había guerras armadas. Históricamente eso es increíble, porque en Europa, en Asia y en África, desde la presencia del humano, siempre hubo guerras armadas, aniquilaciones, donde ninguna cultura estaba aislada por más de algunos decenios, y cada 100, 200 años estaban invadidos y controlados por culturas extranjeras. Los Valdivia, por 3.500 años, esto no ha sucedido, a pesar que estaban en comercio continuo desde México hasta Chile. Era una cultura, una economía de fiestas, que se evidencia a través de las culturas posteriores, que ese era el concepto social, cultural y religioso en América. Una cultura de una economía de fiestas. Y eso lo definiríamos como, ¿cuál sería la explicación? Para de que la economía se basaba en el intercambio cultural y de fiestas, peregrinaciones continuas, y donde el comercio no era ni siquiera por trueque, sino por reciprocidad. Y para que cada fiesta sea más espectacular que la anterior, los encargados de cada asentamiento poblacional se encargaban de viajar a largas distancias para traer novedades y a su vez intercambiarlos con sus novedades a los otros habitantes. Y la reciprocidad y no el trueque, definamos eso para... Bueno, cuando llegan los españoles y realmente no había monedas en metálico, porque toda la plata y el oro se llevaba a Europa, solo había papelitos yo te debo o el trueque. Y los jesuitas especialmente tenían una dificultad a enseñar al indígena el trueque, que implica que todo tenía un valor relativo al intercambio. La reciprocidad, que hay muchas evidencias hasta el presente todavía en el altiplano y en culturas guaraníes en Paraguay, es de que uno da lo que el otro necesita sin darle un valor específico, donde se asume que el que recibe este objeto, ya que sea individual o en grupo comunal, sea devuelto recíprocamente. Así, por ejemplo, si un alyu necesita maíz o papas, se les entrega, y en reciprocidad, en cualquier término futuro, devolvían el favor, por ejemplo, con una minga para limpiar una acequia. Eso se considera reciprocidad donde no tenían valor. Entonces ya para los indígenas era bastante insultante el trueque, donde tenían que entregar algo a cambio de otro objeto de un valor similar. Poniéndole valor a todo. Y eso todavía no se conocía antes de la llegada de los españoles. Hay bastantes evidencias, inclusive que esto todavía es operativo en el altiplano boliviano y peruano. A ver, Alexander, cuéntanos por favor de las figuras que tienen aquí, que tienes acá para ilustrar el tema que estamos hablando. La cultura Valdivia, sí, que le queremos llamar civilización Valdivia,
Porque ya repetimos que cumple con una ya serie tenía cerámica muy avanzada hace 5.000 años, como vemos en este objeto, donde cuando se descubrió Valdivia en 1956 por Emilio Estrada, Betty Meggers y Clifford Evans del Smithsonian, se asumía que este elevado nivel ya de cerámica debía provenir de Japón, de la cultura Jomon, pero se ha visto que eso no es probable y de que más bien antes de Valdivia I ya tenían cerámica probablemente en el interior por cambios climáticos de esa época que todavía no se han encontrado. El final de la cerámica, ya mucho más avanzada, 3.500 años después de esta cerámica, que llegamos a 1500 antes de Cristo, todas las otras culturas, sea en Perú, Bolivia, Chile, México, Panamá, Venezuela, no tenían todavía cerámica. O sea, por 3.500 años tenían una elevada sofisticación que a su vez, ya en los periodos finales Valdivia, en un movimiento misionero, que lo denomino el movimiento Viracocha, enseñan a estas otras culturas a la utilización de cerámica. Por lo tanto, todo lo que encontramos hecho en cerámica por sí mismo ya es una primicia. Entonces, las primeras ollas hechas en cerámica en América son Valdivia por 3.500 años. Las primeras figurinas hechas en cerámica, como la Venus de Valdivia, es una primicia. En esta figura, que es de Valdivia III, que tiene unos 2.500 antes de Cristo, 2.800, vemos que mastica coca. Entonces es la primera evidencia que tenemos de que se masticaba coca. Es muy probable que ya varias culturas en América masticaban coca anterior a lo que se hizo esta figura, pero es la primera prueba de que se masticaba coca ya hace 4.500 años. Igual en música, seguro que ya hace más de 6.000, 8.000, 10.000 años, las culturas tenían instrumentos musicales. Pero en esta figurina es la primera evidencia de que se usaba la panflauta. conocida como flauta de pan también. O flauta de pan, que es como un rondador de 3 sonidos. También en cerámica tenemos los expansores para las orejeras, para los aretes, los expansores que nuevamente están de moda. Pero la primera evidencia del uso de expansores es con los Valdivia. En América. En América. También los sonajeros. Seguro que hay frutas que con las semillas son sonajeros. Pero son los primeros sonajeros artificiales hechos en cerámica como juguetes, ¿no? Inclusive hay un cascabel Valdivia, de hecho de cerámica, que después otras culturas las hacían en cobre. Acá tenemos en cerámica los primeros ralladores para moler maíz o yuca u otros tubérculos. Muy interesante es este juego de ilusión óptica, donde estamos observando lo que aparenta ser una espiral, pero en realidad, si seguimos las líneas, son círculos concéntricos, que es un juego óptico para que creamos que esto son una formación de una espiral. ¿Y estas obras Valdivia, repítenos por favor, datan de cuántos años? Estos ralladores en general son de Valdivia 1 hasta Valdivia 7, como los ralladores, de que comienzan hace 5.000 años y termina hace 1.500 años. Entonces vemos que no solamente es una cerámica utilitaria,
sino que ya pasan un grado de sofisticación y entran a la decoración, Claro, en este caso vemos un rallador clásico, como también encontramos abundante en posterior cultura tolita, pero aquí ya tenemos incluido conceptos abstractos, símbolos que provienen del concepto de la abstracción de la astronomía. También es interesante que la cultura valdivia en su fase inicial tenía cucharas, que después fueron también hechas en cerámica. Similares a las japonesas, ¿no? A las japonesas, pero que no las encontramos posteriormente en ninguna cultura americana. O sea, se perdió la costumbre, el uso de las cucharas y retoman la costumbre de comer todo con las manos, como lo hacen hasta hoy en día en la India. También hay un gran número de contenedores de cal o caleros. La cal, que es hecho de huesos y conchas molidas, era requerido para activar varias drogas o alucinógenos, como la coca. La coca, si se mastica la hoja sin cal, no tiene ningún efecto. Entonces, los primeros caleros en América son de la cultura valdivia, donde acá también, inclusive en este calerito, tenemos a un jaguar antropomorfizado. También para la actividad del consumo de drogas, tenían pequeños morteros de varios tamaños, donde hay algunos alucinógenos, como una semilla de una acacia que es común en Manabí, donde se ponía la semilla y con este morterito se lo molía y después procedía a inhalar esta droga. Entonces serían los primeros morteros para moler alucinógenos. También tenemos evidencia de las primeras... Y vamos a los alucinógenos, ¿cuál era el motivo para el consumo, el uso de alucinógenos? Todas las tribus americanas, porque aquí las plantas alucinógenas desde Norteamérica hasta Argentina son muy comunes, se utilizaba en ritos comunales, en fiestas religiosas, para, por un lado, como con la ayahuasca, conocer el interior de uno mismo y para sanarse uno mismo, o para tomar, por ejemplo, la huilca, que te conviertes con tu alter ego, por lo general el jaguar, para ir al mundo de arriba o al mundo de los dioses o al mundo de los ancestros. Pero eso por lo general se hacía en comunas, con un guía, el chamán, para que en grupo sean guiados a los fines del evento específico. Y en Manabí estimo que había por lo menos unas 30 diferentes plantas alucinógenas, cada cual con diferentes propiedades. De ahí otras primicias son, por ejemplo, las máscaras funerarias hechas de espóndilus, que las ponían en las caras de los niños, donde tenían dos ojos que cubrían el ojo, y puede ser relacionado al pago para que el canoero, como en los mitos europeos, lleven al espíritu al mundo de los ancestros cruzando la Vía Láctea. Otras evidencias que también ya había en otras culturas era el uso de conchas y piedras para hacer joyas y amuletos, donde la cultura valdivia ya llegó a niveles muy sofisticados de ornamentación, donde inclusive las turquesas fueron comercializadas o intercambiadas desde Chile.
donde por el arqueólogo Valdés encontró extraordinarios objetos ornamentales, talismanes, hechas de turquesa, de la cultura valdivia en la provincia de Zamora. ¿Este tiene qué tipo de inscripción, qué tipo de tallado? En el tallado tenemos por un lado una cara que está con la boca abierta y dando la vuelta con la boca cosida. O sea, se le gira. Y esta piedra verde es la que denomino valdivianita, que es una roca silicificada de dureza 6, muy similar al jade. Que con el mismo material hacían estos increíbles vasos que eran o hechos de serpentina o de valdivianita. El uso, hay varias teorías. Una si que le puedes mostrar bien que le da Carlos Milla, de que estos podían haber sido espejos, poniendo un líquido muy denso con la superficie que se hace curvo, se podía observar las estrellas reducidas. Es la propuesta de Carlos Milla de Perú. También podían ser para ritos de sangre, o lo que es muy parecido, estas vasijas para producir la espuma del chocolate, que lo usaban los olmeca y los maya, que se lo ven las gráficas, donde por 2-3 horas se regaba el líquido chocolate y lo más exquisito era la espuma. Y la ¿Qué antigüedad tiene esta hermosa? Ya Betty Meggers y Emilio Estrada encuentran ya vasijas hechas de esta calidad desde la fase Valdivia I. Es impresionante. Desde el inicio ya lograban esa increíble capacidad de perfección. Exacto. ¿Qué tipo de instrumento utilizaron para hacer esta hermosa vasija? Siempre se usaba una piedra de la misma dureza o algo más duro, y con cuerdas para mantener el círculo, casi en concepto de torno. Hablando del chocolate, la otra primicia que ya se demuestra por la presencia que no fueron los olmeca que se inventaron el producir chocolate, que es un proceso de fermentación y cocción muy complejo, donde se decía que como no hay evidencias históricas de que cuando llegan los españoles se consumía chocolate en Ecuador, de que lo inventaron los olmeca y que en Sudamérica no se consumía chocolate. Pero eso ya quedó en pasados congresos de chocolate, donde ya acepta Guatemala y México de que el chocolate fue introducido hacia los olmeca hace más de 4000 años por la presencia de que junto con las vasijas de la época olmeca se encontró Spondylus de la subespecie ecuatoriana. Entonces, eso ya lo aceptan, pero acá, como ya lo presenté en otra ocasión, es la única representación de una fruta de la cultura valdivia donde se ve que es un cacao, donde también el arqueólogo Valdés encontró similares representaciones de cacao de la cultura valdivia en Zamora. Interesante. Otras primicias. Para ir cerrando ya tenemos las hachas ceremoniales altamente pulidas. ¿Este es en qué material? Esto es en basalto, que es de dureza casi 6, un trabajo formidable. También hacían campanas grandes por el sonido. Después tenemos lo que es lo más importante, la escritura, que era la escritura pictográfica, donde en el último congreso de arqueoastronomía, que fue hace 2 años en la Universidad Católica, ya los arqueoastrónomos de México, que son los expertos en la escritura pictográfica, aceptan de que la astronomía
y todos los códices que tienen los mayas y aztecas fueron introducidos por los Valdivia, propuesta que ya lo hizo Román Piñachán, papá de la cultura olmeca, en el Congreso de Americanistas en Quito en 1982. Fabuloso, fabuloso. Y el tiempo vuela y voló. Quedamos entonces con este tema para una siguiente presentación, la escritura. La escritura, que se basa eminentemente en observaciones astronómicas, notaciones astronómicas, donde toda la astronomía, los calendarios aztecas, mayas, etcétera, que ya estaban completos, nacieron en la línea ecuatorial con los Valdivia. Perfecto. Queridos amigos, otra vez más Alexander Hirtz nos ha sorprendido con sus investigaciones, con estar intercambiando ideas con los americanistas, con astrónomos, con arqueoastrónomos. Y bueno, nos vamos y nos despedimos llenos de nuevas preguntas que esperamos sean respondidas dentro de poco en la siguiente intervención que tendremos contigo para seguir tratando de la civilización Valdivia. Muchas gracias por darnos la oportunidad para presentar lo extraordinario que fueron los Valdivia. Muchas gracias, hasta la próxima. La ruta Tren de los Volcanes es una de las posibilidades de adentrarse en las profundidades del Ecuador, ese cuyos secretos solo puede develarlos el tren patrimonial más bello del mundo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.